A seguinte ponente, Emma Huertas, benvida, moitas gracias por vir. Emma é investigadora científica en el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía y vicedirectora del centro desde 2015, casi a su pesar, creo, aunque lo va llevando muy bien. Y es donde lidera ella también el grupo de Oceanografía de Ecosistemas. Es doctora en Ciencias del Mar por la Universidad de Cádiz y desarrolló su formación postdoctoral en la Universidad de York y en Toronto. En 2003 se incorporó al CSIC con contrato Ramón y Cajal y en 2007 ya se incorporó como científica titular al Consejo. Su investigación aborda la biogeoquímica marina enfocándose en el papel del océano en el clima, el intercambio de calor y gases de efecto invernadero y la acidificación oceánica. Trabaja en ecosistemas como el Estrecho de Gibraltar, el Golfo de Cádiz, el Guadalquivir, Parque Nacional de Doñana, así como en grandes cuencas como el Mediterráneo y el Océano Austral también. Tenemos dos ponentes hoy adictos al Océano Austral. Actualmente coordina la plataforma Oceans Plus del CSIC, orientada a los sistemas de observación del medio marino y a la respuesta de los mismos al cambio climático. Emma es asesora del CSIC, de Parques Nacionales y del Instituto de Oceanografía, además de experta en paneles internacionales. En esta contribución que hará hoy, Emma presentará o grado de afectación que experimentaron distintas concas mariñas en relación ao quecemento e a edificación das súas augas. A edificación das súas augas e o impacto ocasionado sobre os seus ecosistemas. Estes dous procesos, quecemento e edificación, documentáronse na maioría das ecorrexións oceánicas, desde as afastadas e frías augas do Océano Austral hasta as temperadas augas do Mediterráneo. Nos nosos mares territoriais tampouco son unha excepción. Ademais, o quecemento da columna de auga provoca aumento da súa estratificación, modificando a circulación oceánica e alterando procesos químicos, entre eles o descenso dos niveis de oxígeno. En paralelo, os eventos térmicos extremos, coñecidos como ondas de calor mariña, aínda que de curta duración, ocasionan efectos demoledores sobre as comunidades biolóxicas e a súa contorna. Creo que esta é unha presentación, unha charla interesante e vamos a disfrutar de Emma. Hola, buenas tardes. A ver cómo va esto primero para no cometer ningún desastre. La dejaste a la mitad, ¿eh? ¿Está eso encendido? Sí. ¿Y cómo voy yo aquí? Hay que poner la tuya. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Real Academia de Ciencias Galega la organización de estos ciclos. Interesantísimo. Me consta que todos los años lo realizan y con distintas materias. Así que es para mí un orgullo haber sido invitada como ponente y sobre todo los organizadores, mis colegas y sin embargo amigos, Fiz Pérez y Miguel Gilcoto del Instituto de Investigaciones Marinas, que son realmente los que me han traído aquí. Y muchas gracias por tu cariñosa presentación, Miguel, la cual indica ni más ni menos que soy muy vieja, pero pues lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado, que diría el poeta. Así que aquí estamos. Espero que seáis capaces de seguirme en la charla. Y lo siento, pero no hablo galego, pero he disfrutado muchísimo de la charla de Alberto, así que ahora os toca una charla con acento andaluz, ¿vale? Espero que entendáis alguna de mis expresiones. Bueno, pues vamos a ver, aquí estamos. El océano, aunque la mayoría de la sociedad no sea consciente de ello, porque todo el mundo piensa que el clima es algo de la atmósfera, el océano es clave en el sistema climático. Aparte de que cubre el 70% de la superficie terrestre, contiene el 97% del agua del planeta. Desde el año 1971, que fue cuando nací yo, esa fecha no está ahí de manera casual, pues ha absorbido un 90% del calor adicional que hemos introducido los humanos en las atmósferas debido a la liberación de gases de efecto invernadero por nuestras actividades humanas. Y en la última década ha capturado aproximadamente un cuarto del CO2 emitido por las actividades humanas. ¿Cuáles son las funciones vitales del océano? Bueno, pues desde el punto de vista de lo que acabo de exponer, actúa como regulador térmico, es decir, es un auténtico termostato del planeta.
es sumidero de carbono, absorbiendo ese 30% del CO2 de origen antropogénico, redistribuye este calor y este carbono y los nutrientes a lo largo de toda la Tierra y gracias a ello también genera el 50% del oxígeno que existe en la atmósfera. Es decir, estamos hablando de que prácticamente genera el oxígeno que respiramos a un mismo nivel que los bosques y la cobertura vegetal, que de eso sí que el ser humano más o menos tiene una cierta idea intuitiva, pero de esto no, la mayoría de la gente en todas las charlas que he dado no lo sabe. No sabe lo importante que es el planeta, que es el océano para el planeta. Por tanto, como dijo Arthur C. Clarke, qué inapropiado es llamar Tierra a este planeta cuando es evidente que debería llamarse océano, porque no es que solamente vinimos del océano, es que se lo debemos todo a él. Pero ¿qué pasa? Que de lo que he expuesto se puede deducir que el océano es un héroe porque como que está mitigando, ¿no?, el calentamiento global, las emisiones de CO2, pero ¿qué pasa? Que esto ocurre a un coste físico y ecosistémico. Es una auténtica víctima. No está siendo un espectador pasivo de lo que está absorbiendo. Entonces, lo primero que se produce, como bien también ha evidenciado Alberto, que me da un cierto pudor ahora hablar de las cuestiones físicas después de su magnífica disertación que nos ha dado. De hecho, voy a presentar alguna cosilla de la Antártida, pero ya con cierto respeto. Pues claro, se está produciendo un calentamiento sostenido, no solamente de las aguas superficiales, que lo pongo ahí, sino también de las aguas profundas, pero ahí veis cómo desde la década de los 50 la mayor parte de este calor adicional debido al efecto invernadero de origen antrópico se ha acumulado en los 700 primeros metros de la columna de agua. ¿Esto qué ocurre? ¿O qué provoca? Que haya una mayor estratificación de esa parte del océano superficial, ¿vale? Se originan como si fueran estratos de columnas de agua. Claro, sabemos que aunque el océano sea global, está formado por una serie de masas de agua que se mueven como en un circuito de carreras, como si fuera una autopista. Esas masas de agua se van moviendo de acuerdo a su densidad, que está determinada por la temperatura y por la salinidad. Entonces, si estamos cambiando la temperatura y la salinidad a la vez porque se está produciendo evaporación, porque va aumentando la temperatura, se evapora el agua, aumentan en la salinidad, claro, todo lo que son el sistema de corriente de circulación oceánica se está viendo alterado. No a lo mejor en una escala temporal corta, pero sí en los años que llevamos de observación oceánica, y los modelos intuyen que esto se va a acrecentar. Al mismo tiempo que se está produciendo esa estratificación en la capa superficial oceánica, ¿qué tenemos en la capa superficial oceánica? Ve aquí que tenemos alumnos, los organismos fotosintéticos, porque los organismos fotosintéticos dependen de la luz del sol para realizar la fotosíntesis. Entonces ellos se concentran en esta parte superficial del océano. Entonces, ¿qué se produce aquí debido a la fotosíntesis y a la producción primaria? El oxígeno, ¿no? Ese 50% de oxígeno que respiramos. ¿Qué pasa? Que si hay un aumento en la estratificación, ese oxígeno que también tiene que difundir hacia el fondo para alimentar al resto de organismos marinos no difunde como antes, porque el mar está más estratificado. Entonces, desde el punto de vista de alteraciones físicas, esto lo estamos evidenciando debido al cambio climático. Es decir, el océano está cambiando. No es un concepto teórico, es algo que estamos evidenciando día a día los observadores oceánicos. Aparte de este calentamiento, de esta tendencia a largo plazo del calentamiento de las aguas superficiales, nos estamos encontrando con unos eventos extremos que son las olas de calor marina, de las cuales ayer también se habló en algunas de las ponencias. Por si acaso hay gente aquí que no estuvo ayer o los que no nos están siguiendo por streaming no estuvieron presentes, pues las olas de calor marina, como está recogido ahí, es un evento extremo caracterizado por el aumento prolongado de la temperatura del mar por encima de un cierto umbral que se ha calculado de acuerdo a una climatología, es decir, a un conjunto de años, entre 30 y 40 años, se calcula esa media de temperatura para una zona concreta y un mes concreto, un momento concreto. Entonces, en el momento que esa temperatura se sitúa por encima de la climatológica durante un determinado número de días, 5 días consecutivos según el Servicio Marino de Copérnico, porque hay distintas definiciones, ahí tenemos una ola de calor marina, ¿vale? Nos estamos dando cuenta, los investigadores, que hay un aumento en la frecuencia e intensidad de esas olas de calor marina debido al cambio climático, y los impactos más evidentes, aunque hay muchos,
hay una mortalidad masiva de organismos, una alteración ecosistémica, puesto que la temperatura afecta a las enzimas y las enzimas dominan los procesos biogeoquímicos. Es decir, aquí todo está conectado. La Tierra es Gaia. No podemos hablar de procesos independientes entre sí. La física está conectada con la biogeoquímica está conectada con la biología, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y ahora os voy a presentar algunos de los casos también de los que se hablaron ayer. Lo haré sucintamente, primero porque se enseñaron algunas cosillas y segundo porque, como digo, después de la intervención de Alberto me da hasta cierto pudor hablar de la Antártida. Pero, por ejemplo, en el Océano Austral, que aunque solo representa eso, el 15% del océano global, ha absorbido y acumulado la mayor parte del exceso de calentamiento climático, el 70%, debido a esas masas de agua que, como decía Alberto, ascienden, están muy frías y entonces simplemente por esa temperatura tan fría absorben el calor, ¿vale? Es un proceso físico de lo más simple que hay. Entonces, claro, no se sabe que precisamente la Antártida, dentro del sistema climático, está regulando, está siendo de termostato para el planeta, ¿vale? Absorbiendo ese 70% del exceso de calor debido al efecto invernadero antropogénico. Ahí tenéis, en el gráfico de la derecha, la temperatura superficial del océano Antártico y en el otro tenéis el aumento por década de esa temperatura superficial en los últimos 40 años. Que evidentemente hay zonas de las zonas de afloramiento donde se ha producido un mayor calentamiento de esas aguas superficiales. Pero si ahora vamos a investigar las olas de calor marina en el océano austral, nos encontramos, ahí tenéis la tendencia en el gráfico de la derecha, desde los años 80 que tenemos observaciones satelitales hasta prácticamente el año pasado, ¿no? Ahí creo que hemos puesto hasta 2023, que estoy sin gafas ya, sí. 2023 o 2021. 20, bien. Bueno, pues bien, veis, hemos observado que tanto la frecuencia de las olas de calor marina en el océano austral como la duración, el número de días y la intensidad está aumentando, pero es particularmente más acusada a partir del año 2015. Y una vez más, la ciencia no engaña, porque yo no he tenido contacto previo con Alberto y Alberto ha enseñado exactamente lo mismo antes. Es decir, a partir del año 2015, que son más acusadas, ¿qué tenemos también aquí en este gráfico de la izquierda? Que hay un decrecimiento del sea ice cover, de la cobertura de hielo en el océano austral. Entonces, ¿qué ocurre? Que al contrario de lo que ocurre en otras regiones del planeta, este incremento en las olas de calor marina está produciendo un aumento en la producción primaria. Es decir, en lugar de estar causando efectos deleterios sobre la comunidad fitoplanctónica marina, los seres fotoautótrofos, los seres fotosintéticos que nos proveen ese oxígeno, si veis aquí, en este gráfico tridimensional, a partir del año 2015 veis muchas más zonas verdes, muchas más zonas donde ha aumentado la producción primaria. Y eso es porque estas olas de calor marina provocan una mayor estratificación de la capa superficial y la hacen como más estable para el mantenimiento de la actividad fotosintética. Aparte, también el decaimiento de la capa de hielo está aumentando la concentración de nutrientes, que en la Antártida eso no es problema porque realmente es una zona de elevada nutriente, pero de otros que son esenciales para la cadena fotosintética de electrones. O sea, ya más microscópico no podemos llegar, que es el hierro. Estamos yendo de un efecto, de un proceso global físico a un proceso puramente químico del origen del universo, que es la cadena fotosintética transportadora de electrones, que necesita hierro a nivel también de la clorofila para hacer la captura de CO2 desde la atmósfera. O sea, eso está provocando un aumento en la producción primaria. Entonces, claro, uno puede decir, uy, pues mira qué bien, el océano austral se va a volver más productivo. Error. ¿Por qué? Porque se produce un desacoplamiento de toda la biogeoquímica marina ahí. Y se están dando blooms de algas donde antes no ocurrían, no ocurren en la misma sincronía que la comunidad zooplanctónica que se alimenta del fitoplancton, no ocurre al mismo tiempo que aparecen los mamíferos marinos que son los que se alimentan de zooplancton y del krill, y entonces esto va como una cadena de dominó, de piezas de dominó, que van cayendo unas donde no tienen que caer. Se produce todo el desacoplamiento de la red o de la cadena trófica antártica. Pero, o sea, el problema, que lo hemos identificado, es que estas olas de calor marina se han duplicado en todo el planeta desde el año 82
El número total de días ha aumentado en un 50% en el último siglo. Hay un aumento de la intensidad, frecuencia, duración, etcétera, etcétera, debido al cambio climático. Ahí tenéis un artículo de 2021 en el que se identificaban las zonas del planeta. Se identificaba la zona del planeta donde se habían registrado estas olas de calor marino, ¿no? Entonces se sabía que había un cambio en la población de especies marinas, porque claro, unas eran más vulnerables a estos eventos térmicos que otras. Había mortalidades masivas, porque esto también afecta a la solubilidad del oxígeno en el agua. También otros organismos aumentaban, principalmente aquellos que forman floraciones de algas tóxicas, etcétera, etcétera. Bien, pero no se habían llevado a cabo hasta hace muy poquito, hasta que engañamos a un joven como vosotros que quería hacer la tesis doctoral, le engañamos y le dijimos, esto no se ha hecho en España, ¿tú lo quieres hacer? Porque es fácil, le engañamos totalmente. Pero él cogió el challenge y lo ha resuelto. Entonces él, en su tesis doctoral, que va a defender dentro de poco, pues ha estudiado en todo lo que son los mares territoriales de la península, de la península y de las islas, perdón, estos fenómenos de olas de calor masivas y ha obtenido el mismo resultado, es decir, son más intensas, más duraderas, más extensas en los últimos 15 años, ¿ok? Las demarcaciones marinas en realidad es un concepto teórico que no existe como tal, sino que es la manera en que administrativamente dividimos nuestros mares territoriales para poder aplicar o ejecutar una serie de directivas marcos comunitarias europeas que son por mandato, en concreto la Directiva Marco de Estrategias Marinas, que está diseñada en el año 2008 para que todos los Estados miembros de la Comunidad Europea vigilen el estado ambiental de sus aguas. De tal manera que en 2008, cuando la Directiva Marco de Estrategia Marina se promulgó y que era de obligado cumplimiento, todos los Estados miembros tenían que garantizar que para 2020 sus mares territoriales tenían un buen estado ambiental, un good environmental status. Ojo, que estamos hablando de 2008, que no sé ni si alguno de vosotros habíais nacido. Pero realmente el estado de algunas de nuestras aguas territoriales, no de España, me refiero a nivel europeo, era bastante paupérrimo, pero en otros casos no se sabía nada. Entonces había que diagnosticar cuál era el estado de estas aguas. Actualmente el programa Marco de Estrategia Marina continúa, va a entrar en un siguiente ciclo y es, como digo, una directiva marco de obligado cumplimiento. Pero claro, en aquella época todavía no se era consciente en muchas zonas del impacto del cambio climático. Entonces la directiva Marco de Estrategia Marina no abarcaba el impacto del cambio climático sobre nuestros mares territoriales. Ahora ya en el ciclo que vamos a comenzar sí. Entonces esto ha pretendido ser una contribución a ese programa Marco de Estrategias Marinas que tenemos en España. Por eso la hemos dividido por las demarcaciones para ser capaces de decirle al Ministerio de Transición Ecológica, que es el que financia ese programa, cuál es la situación de nuestros mares territoriales y nuestras demarcaciones con respecto a las olas de calor marina. Digo esto porque la mayoría de los científicos sí que tenemos que manejar todos estos conceptos, saber los programas de monitorización que hay, pero la mayoría de la población y los estudiantes no lo sabéis. Entonces, por eso he considerado oportuno hacer este paréntesis. Pero ¿qué pasa? Que uno intuitivamente dice, jolín, qué calor hace aquí en Coruña, ¿no? Pues seguro que en el mar ahí también se están friendo, ¿no? No, pero es que esto también está sucediendo en el fondo, ¿sabes? Porque esto es un fluido y lo que pasa arriba va abajo. Evidentemente con una cierta inercia y no inmediatamente, pero todo se transmite. Entonces, Manu, nuestro flamante becario, también ha identificado estas olas, la ocurrencia de estas olas de calor marina en el fondo en estas demarcaciones. Y ahí veis la sincronía, es decir, todas aquellas zonas o el grado de sincronía, donde tenemos la ola de calor marina en superficie y eventualmente con una serie de lag de tiempo de días aparece en el fondo, ¿vale? Y evidentemente esa sincronía es mayor en las zonas más someras, en las zonas menos profundas, pero hasta ahí, en zonas muy cerquita de vosotros, muy cerquita de aquí de Galicia, tenéis la ocurrencia de olas de calor marina en el fondo. Es decir, esto está afectando a lo que es toda la biota marina, no solamente a aquellos animales que están en superficie y que uno piensa, bueno, como tienen capacidad natatoria, pues el boquerón coge y como la costa de Vizcaya está el Golfo de Vizcaya está muy caliente, pues se va a Escocia. No. Es que esto está afectando a la totalidad de la columna de agua, seres sésiles, seres bentos, etcétera, etcétera. Bien, hemos dado un pasito también más allá.
¿Cuál es el primer target o la primera diana de estas olas de calor marina? No, desde el punto de vista biológico, la población fitoplanctónica, ¿no? Entonces hemos ido a analizar qué es lo que pasa con la ocurrencia de los bloom fitoplanctónicos en todos nuestros mares territoriales. Hemos analizado, por tanto, cuándo aparece este bloom respecto a los tradicionales bloom fitoplanctónicos que aparecían aquí durante el ciclo estacional, que como estamos en una zona templada, normalmente hay, en zonas de nuestro país, hay 2 blooms, uno que se produce en primavera y otro que se produce en otoño. Hemos analizado cuándo se produce, la intensidad con la que se produce y la duración de este bloom con respecto a lo que ocurría tradicionalmente durante los 40 años anteriores a que se estén produciendo estos fenómenos de olas de calor marina. Y hemos obtenido el siguiente resultado. Los blooms se están produciendo antes de lo que se producían, están terminando antes de lo que terminaban y están siendo menos intensos de lo que eran. O sea, las olas de calor marina, que parece que es algo que únicamente nos afecta en el verano, cuando el mar está muy caliente, o cuando no hay boquerones o cuando tenemos mucho calor, está cambiando el primer proceso que inyecta energía desde el punto de vista biológico en el océano y que nos provee de oxígeno, que es la producción primaria. Bien, al margen de las olas de calor marina, que son eventos de periodo corto, está el calentamiento en sí, que hemos hablado de las aguas, el calentamiento a largo plazo. Aquí arriba tenéis un estudio liderado por unos compañeros de la Universidad de Málaga que comenzaron en el año 90 y tantos a registrar parámetros físicos de los que hablaba ayer también Silvia, que han sido tradicionalmente más fácil de medir en el medio marino. Empezaron a registrar temperatura, salinidad, corriente en el estrecho de Gibraltar en profundidad. Y ahí tenéis la serie temporal en concreto desde el año 2004 hasta el año 2020 de la temperatura de la masa de agua mediterránea que sale por el estrecho de Gibraltar hacia el Atlántico Norte, ¿ok? Que va en profundidad. Después os explicaré un poquito más, pero solamente quería poneros de manifiesto que, como veis, en los últimos 20 años esta masa mediterránea que sale en profundidad se está calentando, pero no se está calentando en la misma tendencia. El calentamiento no es lineal, no podemos decir es 0,3 grados por década, no. Sino que nos hemos encontrado que existen 2 tendencias. A partir del año 2013 se está calentando en mayor medida. ¿Y esto a qué se debe? Lo voy a dejar aquí y os lo voy a explicar más tarde. Porque para esto tenéis que saber la oceanografía del estrecho de Gibraltar. Y todavía no he hablado de eso. Así que quedaros simplemente con este mensaje, que a partir del año 2013 el mar Mediterráneo está saliendo más caliente por el estrecho de Gibraltar. Vale, pero ¿qué pasa? Que también tenéis en vuestra casa el peligro, ¿eh? No sé si lo he puesto bien, porque me he tirado del translator del Google. Vale. Las rías están en peligro, sí. Esto también lo enseñó ayer Silvia, porque como veis, entre el 82 y el 2020, este ha sido un trabajito liderado por investigadores de la Universidad de Vigo, la temperatura superficial de las rías aumentó entre 0,07 y 0,25 grados por década. ¿Esto qué pasa? Que también os está afectando al afloramiento de aguas, que es lo que ha mantenido la riqueza y productividad de las maravillosas rías que tenéis aquí, ¿sabes? O sea que no es un fenómeno aislado. ¿Y qué pasa? Que junto con esta tendencia a largo plazo de calentamiento de las aguas, también tenéis olas de calor marina. Entonces aquí al lado hay otro trabajito, también de otros investigadores de la Universidad de Vigo, que lo que han hecho es identificar mediante modelado la probabilidad de que ocurran olas de calor marina con respecto a las actuales que tenéis según los escenarios de cambio climático del panel intergubernamental de cambio climático, y han visto que efectivamente van a aparecer, pero sobre todo han calculado, de acuerdo a esas temperaturas que traerán las olas de calor marina, el índice térmico de tolerancia que tienen los organismos que uno espera que sean los más resistentes, que ¿cuáles son? Los bivalvos. Un bivalvo tiene calor, se cierra y adiós, muy buena. Dice, mira, mientras dura el calor me quedo aquí cerradito. ¿Vale? Bien, bueno, pues entonces han cogido especies de bivalvos de interés comercial que aquí lleváis consumiendo, lleváis exportando y llevamos disfrutando cientos de años, como son las almejas, mejillones, cerestoderma, no me sale la cerestoderma, cockle, berberecho. Vale, pues lo han cogido y entonces han visto que hay en determinadas zonas
a pesar de que tienen las valvas y se cierran, van a tener condiciones totalmente desfavorables para su supervivencia. O sea que tanto el calentamiento afectando al afloramiento como las olas de calor marina están poniendo en peligro el mantenimiento de la riqueza, la productividad de las rías. Es como decía Alberto antes, ¿vale? Suena demasiado catastrófico, el mar no se va a acabar. No, no se va a acabar, pero indudablemente estamos yendo a escenarios que no son los que han vivido generaciones pasadas y que no son el escenario que va a tener mi hijo cuando él tenga mi edad. Vamos hacia otro océano diferente. Y es el momento, ya tendríamos que haber reaccionado de otra manera. Pero yo pongo lo que estamos evidenciando. Eso desde el punto de vista de alteraciones más o menos físicas, químicas, vale. Pero una de las alteraciones químicas más importantes que está teniendo lugar en el océano es la de la acidificación oceánica, que imagino que lo habréis estudiado o lo habréis escuchado. Lo voy a explicar un poquillo, por si acaso no, y por si acaso la gente que está siguiéndonos en streaming no es consciente de ello. Bueno, pues esto es trivial y me alegro muchísimo de que sea trivial, porque cuando yo empecé, esto no era trivial. Y la gente decía que no había calentamiento global, no había cambio climático y el CO2, eso era una moda de snobs, ¿vale? Bueno, ahora esta curva, la curva de Killing, es trivial y me alegro, porque significa que todo el mundo la conoce, ¿vale? Y que la da por cierta. Y que la da por cierta porque es el producto de todo un sistema de monitorización atmosférica que existe a nivel mundial, que están registrando las emisiones de gases de invernadero a la atmósfera, ¿ok? Entonces, como veis ahí, el año pasado la concentración media fue 424 CO2 partes por millón en la atmósfera con respecto a la de la época preindustrial, que eran unos 200 y pico, es decir, ha aumentado casi en un 50%, ¿no?, esta concentración. Pero ¿qué pasa? Que en mayo del año pasado teníamos 426 partes por millón, en mayo de este año tenemos 430, es decir, en un año se ha producido un incremento de 3,6 partes por millón a un 1%, pero cuando yo nací, en abril del 71, había 326 partes por millón, es decir, en 54 años que tengo, he visto cómo el CO2 crece en la atmósfera 100 ppm. Cuando mi hijo tenga mi edad, habrá visto, si esto sigue así, que parece que no tiene visos de cambiar, habrá visto que habrá aumentado otras 70 partes por millón. ¿Estoy siendo catastrofista? No. Como diría Benedetti, estoy siendo un optimista bien informado. Estoy siendo pesimista porque soy un optimista bien informado y lo que hay que tener en esta vida es información cierta y certera que te lo da la ciencia. ¿Qué está llevando todo esto? Pues claro, el incremento en la temperatura global, de tal manera que ya somos conscientes que en diciembre del 24, este diciembre pasado, ha sido el segundo diciembre más cálido desde que se tienen registros en 1890, con un aumento de la temperatura global de 1,55 grados, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que afortunadamente no todo lo que se emite se queda en la atmósfera. Como decía antes, el océano absorbe este CO2, ¿no? Entonces, de todas las emisiones que se producen, hay una parte de estas emisiones que ya no se usa por parte de la cobertura vegetal, porque también nos hemos dedicado como locos a alimentar muebles del IKEA y a deforestar medio planeta. Entonces, ese CO2 que era incorporado por cobertura vegetal ya no se está incorporando. Entonces, se queda un 48% de esas emisiones en la atmósfera, un 29% de esas emisiones las absorbe la cobertura vegetal y los bosques, y un 26% lo absorbe el océano. Y parte de él pues los usan las criaturas fotosintéticas para llevar a cabo la fotosíntesis, insisto, darnos oxígeno para respirar. Vale, pero vamos a poner esto en número, ¿no? En la última década, ese 26% de las emisiones antropogénicas que ha absorbido el océano, veis aquí el sink o el sumidero de CO2 del océano que ha ido aumentando desde el año 57 hasta ahora, ha supuesto que el océano está captando 10 gigatoneladas de CO2 por año. ¿Qué es una gigatonelada de CO2 por año? 1 billón de toneladas. Es decir, anualmente, cuando nos tomamos las uvas, tenemos que ser conscientes que el océano ha incorporado uno seguido de 15 ceros de CO2. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto desde el punto de vista de calentamiento global es ¡guau! Genial. Porque nos está comprando
como dijo Rick Wannico, que es un experto de la transferencia de gases de efecto invernadero entre el océano y la atmósfera, nos está comprando efecto invernadero, nos está restando efecto invernadero de la atmósfera. Si no estaríamos ya, esto sería Senegal, del calor que tendríamos, ¿no? Entonces, gracias a este servicio ecosistémico del océano, estamos un poquito más fresquitos. Sí, pero ¿qué pasa? Que hay un proceso químico cuando ese CO2 entra en la columna de agua. Yo tenía un compañero en Canadá que decía, "What in the world is in chemistry?" Y entonces mi colega, el otro, decía physics. Pero es que es cierto, todo es chemistry y todo es physics. Entonces, cuando el CO2 entra en la columna de agua, se hidrata, forma ácido carbónico, pero ¿qué pasa? Que el ácido carbónico es muy inestable y se disocia rápidamente en iones bicarbonato y en protones. Yo creo que ya sí más o menos todo el mundo sabe el concepto del pH, aunque sea nada más que por el champú que usamos en el pelo, y por la piel y por las cremas y todo esto. El pH es el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Cuanto más protones tienes, más ácido es un pH, ¿no? Más ácido es el champú, que tiene un 5 y te viene súper bien para el cabello. Vale. A más protones, menos pH. Y encima una escala logarítmica. Con lo cual, un pequeño aumento en la concentración de protones supone un gran cambio en el pH. ¿Qué ocurre? Que, claro, hay más protones, te baja el pH del medio marino. Pero es que además estos protones tienden de nuevo a reaccionar con los iones carbonato, ¿vale? Que los iones carbonato son los que utilizan los organismos calcáreos junto con los iones calcio, que llevan también en la Tierra millones de años, son el cemento para formar sus estructuras duras, sus estructuras calcáreas. ¿Ok? Entonces, el protón, digamos, como que, no lo voy a decir así, compite con el calcio, se une al carbonato y va retirando iones carbonato del medio. Entonces, en esta figurita de aquí, del último informe del panel intergubernamental para el cambio climático, que estos informes no salen de la nada, sino salen de años y años y años de gente como Alberto, como Raquel y como yo, midiendo en barcos y de observaciones. Veis cómo conforme sube la concentración de CO2 en el agua, te va disminuyendo en la gráfica de abajo el pH y te va disminuyendo los iones carbonato. Es decir, este es el proceso de acidificación oceánica. Ya desde la era preindustrial se ha producido un descenso de 0,1 unidades de pH en el pH global del medio marino. Y uno dice, bueno, 0,1, o sea, el IPC, o sea, que es 0,1. Vale, 0,1 es una barbaridad, porque estamos hablando de escala logarítmica. Entonces, 0,1 implica que hay una gran cantidad de protones en el medio, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que estableciendo modelos de proyección sabiendo precisamente por los análisis que han presentado ante Alberto de burbujas de gases que tenemos en hielos de muchísima antigüedad, sabemos que el océano se está acidificando más rápidamente que lo que ha ocurrido en los últimos 20 millones de años. Y da igual, hasta en el escenario más favorable del IPCC de emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, hasta en el escenario más favorable, se va a seguir acidificando, porque en el océano tenemos una inercia muy elevada. Los procesos son a long term. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se produce el escenario de mayor emisiones de CO2 que se ha contemplado, es decir, que no se tomen medidas ninguna, que siga la industrialización, que sigamos aquí consumiendo carne como locos, que sigamos emitiendo de todo, el océano de 2100 será un 170% más ácido, ¿vale? Que lo que se ha experimentado en la historia de la Tierra desde hace millones de años. Con lo cual aquí tenéis en la derecha, en la época preindustrial, cómo era nuestro océano global, cómo será en 2100, y a la izquierda tenéis el estado de saturación del aragonito, bueno, que es una manera de medir la cantidad de iones carbonato que tenemos en el medio marino, ¿vale? Entonces, en la derecha, como digo, tenéis arriba la situación de la saturación del aragonito en la época preindustrial y abajo tenéis cómo será en 2100. ¿Eso qué indica? Que no va a haber carbonato para que los organismos calcáreos lo usen para formar sus esqueletos y sus estructuras carbonatadas. Pero no es que no vayan a tener suficiente, es que muchas regiones del medio marino se han vuelto corrosivas. Es decir, gradiente de concentraciones. Si hay mucha gente aquí y poca gente ahí, la gente va para acá. Pues si hay
mucho en mi esqueleto de carbonato y aquí hay poco, me disuelvo, como el azúcar. Es decir, regiones corrosivas y extensas. Vale. ¿Y ahora qué pensamos? Bueno, pensamos coralitos, ¿no? Los corales son los organismos calcáreos. Sí, bueno, son constructores de arrecife, albergan el 25% de la biodiversidad marina, son muy sensibles al pH y la temperatura, pero es que también los organismos calcáreos son los moluscos, ¿sabes? Se espera que las conchas estén debilitadas por la menor concentración de carbonato, sobre todo esto afecta a las fases larvarias que sintetizan aragonito, que es así muy soluble. Y usan el calcio y el carbonato para formar aragonitos. Las fases larvarias son las que más fastidiadas van a estar, ¿vale? Pero es que la comunidad planctónica, tanto fitoplancton como zooplancton, que es la base de la vida, está formada por miles de especies que son calcáreas y que es lo que no sabe el público en general. Entonces, se produce un riesgo, o sea, hay un riesgo de colapso ecosistémico en cascada. Aquí he puesto algunos ejemplos clásicos, vamos a ver, la comunidad fitoplanctónica. Todo el mundo cree que la comunidad fitoplanctónica es homogénea. Mentira. Mentira. La comunidad fitoplanctónica es como, o sea, tiene organismos que es como un huevo o una castaña. Hay miles de grupos funcionales y miles de especies. Y no todas tienen la misma afinidad por el CO2. De hecho, hay algunas que no usan CO2 para llevar a cabo la fotosíntesis, hay algunas que usan el ion bicarbonato, porque tienen proteínas transportadoras de bicarbonato en la membrana. Vale, con todo esto, ¿qué quiero decir? Que no me estoy yendo por las nubes. Que el CO2 no afecta de la misma manera a unas especies que otras, ¿vale? Entonces se producen fenómenos de competencia interespecífica. Algunas especies van a estar favorecidas en detrimento de otras, ¿vale? Y en las especies concretos calcáreas se produce un desacoplamiento entre la fotosíntesis y la formación de sus estructuras calcáreas. Bien, la comunidad zooplanctónica. En la comunidad zooplanctónica hay miles de ejemplos de organismos calcáreos. Ahí tenéis, en la parte de arriba, un organismo expuesto a concentraciones elevadas de CO2, que veis cómo se va disolviendo poco a poco. Abajo tenéis los copépodos, que los copépodos quizás es lo más intuitivo que todo el mundo. Es el alimento de los peces, ¿no? De estos salen los copépoditos. Vale, ¿los copépodos se adaptan? Sí, sí. Ahí lo han expuesto a concentraciones de 1000 ppm, ¿no? en mesocomo, en experimento de mesocomo. Se adaptan, pero se adaptan a un coste metabólico. A un coste metabólico, que es que disminuye su plasticidad funcional y genética. Entonces, tienen menos capacidad natatoria, tienen menos capacidad para alimentarse, etcétera, etcétera. Es decir, se adaptan, pero la biomasa de la comunidad fitoplanctónica va a decrecer. Y estos experimentos se hacen únicamente incubando la población zooplanctónica. Si encima están en un medio donde su principal alimento, que es el fitoplancton, ha cambiado, todavía la consecuencia va a ser peor. Luego aquí tenemos otro ejemplo icónico, como es el de Cliopiramidata, ahí arriba, que veis que tiene formaciones amorfas cuando se les pone a altas concentraciones de CO2, y Cliopiramidata es la base de la alimentación de los bancos de arenques de todo el Atlántico Norte. Entonces, si Cliopiramidata desaparece, pues las pesquerías se colapsan. Ahí tenéis la Ophiura, que no es capaz de sintetizar sus estructuras calcáreas. Bien, ahí tenéis el mejillón y la ostra, cómo disminuye su calcificación a altas concentraciones de CO2. Pero es que hay organismos que no son calcificadores y también están, iba a decir una palabra fea, voy a decir fastidiados, ¿vale? Como son las medusas, que esos experimentos lo hemos llevado nosotros a cabo en el contexto de una tesis doctoral, y se ve que la estrobilación, que es el proceso por el cual el pólipo expulsa la éfira de la cual nacen las medusas adultas, también está fastidiado por el proceso de acidificación oceánica. Los peces payaso pierden su capacidad olfativa y por tanto se desorientan, no son capaces de encontrar sus nidos, no son capaces de cazar. Entonces, los efectos son globales a escala de toda la red trófica marina. Pero claro, os voy a poner el ejemplo paradigmático de la maravilla, que nadie debería de morir en este mundo sin haber visitado la Gran Barrera de Coral, porque te cambia la percepción de la vida. Os voy a poner el ejemplo paradigmático de la Gran Barrera de Coral. La Gran Barrera de Coral, evidentemente, aparte del bleaching por la radiación solar, se están encontrando con este proceso de acidificación oceánica. Entonces, desde hace ya varias décadas tienen un sistema de observación y de monitorización del proceso. Ahí veis, en 2 puntos claves para ello de la Gran Barrera de Coral, la serie temporal de incremento de la concentración de CO2 en el agua
hasta 2020 del aumento de la concentración de carbono inorgánico disuelto, cómo en paralelo le va decreciendo el pH, y ya en lo que va de siglo XXI han observado que hay un descenso de un 13% en la formación de porites, que porites son esas estructuras enormes, calcáreas, que son corales, y que son los auténticos constructores de ecosistemas y de arrecifes, ¿vale? Pues a lo largo del siglo XXI, vamos, hace 24 años, han visto que ha habido un descenso del 13% de su biomasa, pero es que un modelo que han llevado a cabo les dice que a lo largo, o sea, hasta 2100, va a haber un descenso del 20% más adicional. Por lo tanto, la gran barrera de coral de 2100 no es la que tenemos ahora. No va a ser, ya no va a ser la que tenemos ahora, ¿vale? Y ahora vámonos al otro extremo. Nos vamos a la Antártida, ¿vale? Pasamos de la gran barrera de coral a la Antártida. Ahí tenéis zonas donde existen áreas marinas protegidas, ya sea porque son santuarios de la biodiversidad, porque ahí van las ballenas a alimentar a sus crías. Son una serie, igual las Marine Protected Areas que tenemos aquí, tenemos en el Mediterráneo, también hay unas zonas de Marine Protected Areas en la Antártida, ¿vale? En todas estas zonas han llevado a cabo mediciones del pH, han visto que se está produciendo el fenómeno de acidificación oceánica y han proyectado, de acuerdo a los escenarios del IPCC, cómo va a ser el pH en esas zonas en el año 2100. Y ven que descenderá en 0,36 unidades en los primeros 200 metros. Es decir, la subsaturación de aragonito está saturada. Perdón, está garantizada la subsaturación. Va a haber zonas que van a ser corrosivas. Ahí no va a poder crecer nada que tenga carbonato cálcico en sus estructuras calcáreas. O sea, no hace falta ir a las grandes extensiones de coral del Pacífico, del Índico, del Golfo de México o el Golfo de América, como ahora quiere Trump que le llamemos. Bien, ejemplos globales, ¿vale? Pero ahora vamos a ir acercándonos más aquí a nosotros, ¿vale? Entonces ahí tengo trabajito de mis amigos en el que veis que supongo que la mayoría conoceréis la Meridional Overturning Circulation, ¿vale? Que por decirlo de alguna manera es esa corriente del Golfo de México que nos sube hacia el Atlántico Norte y que son aguas calientes y que eventualmente a la altura de Islandia se subducen e inyectan agua caliente hacia el fondo, que es reemplazada por aguas profundas y que es el responsable también de que en Europa gocemos de este clima, digamos, un poco más benigno que el que gozan en las mismas latitudes del Atlántico Sur, ¿vale? Bueno, pues resulta que esta corriente que está subiendo hacia arriba, como va muy cargada de CO2, cuando va hacia abajo, inyecta todo este CO2 al océano profundo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al inyectar ese CO2 al océano profundo, lo está acidificando. Si lo está acidificando, está afectando también a la concentración de carbonato, de tal manera que se está produciendo que esta subsaturación se esté elevando de 10 a 15 metros cada año. Es decir, cada año, digamos, la profundidad a la que hay menos concentración de carbonato está subiendo hacia arriba. Pero es que encima, además, si veis en el otro trabajito que tenemos ahí, el aumento de la concentración de este CO2 de origen antropogénico en los primeros 2.500 metros y que está causando este progresivo descenso de los iones carbonato, está comprometiendo la conservación de los corales de agua fría. Que nosotros no somos conscientes de que todo el Atlántico Norte hasta los Azores está mantenido por las comunidades de corales de agua fría, que son los auténticos constructores de ecosistemas y mantenedores del ecosistema. Con lo cual, la supervivencia de todas estas especies y de todo el ecosistema también se está viendo comprometida por estas aguas ácidas que están siendo inyectadas hacia abajo, ¿vale? O sea, que no es solamente no estamos ante un proceso de que es que el océano superficial está captando CO2, sino que, como ponía antes Alberto de manifiesto, el océano es uno. Lo que pasa en Las Vegas no se queda en Las Vegas. Como yo digo, lo que pasa en la Antártida no se queda en la Antártida, ¿vale? Y lo que pasa en el Golfo de México no se queda en el Golfo de México, sino que nos lo comemos aquí. Bien. Otro trabajito que tenéis aquí muy cercano, también de mis amigos. Ahí veis cómo de todas las observaciones, porque ellos fueron pioneros en el estudio del ciclo del carbono aquí en España, el grupo del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC de Vigo fue pionero. Entonces ellos tienen registros históricos de pH y de CO2 en las rías, y ahí veis cómo
la acidificación oceánica es un proceso que se está evidenciando y midiendo cada día. Entonces, dependiendo de la zona de las rías en la que nos encontremos, el pH está descendiendo a tasas diferentes, pero sí tenemos que en las aguas más interiores decrece más rápidamente que en las aguas exteriores. Pero nadie nos quita que el pH está descendiendo en las rías, ¿ok? Con el consiguiente riesgo para todas las especies calcáreas que os decía anteriormente. Y ahí tenéis otro trabajito reciente que acaban de publicar de cómo están llevando a cabo el proceso de monitorización y observación en la ría de Vigo en diferentes estaciones, evidenciando anualmente esta caída en el pH. También ayer Silvia puso el ejemplo de los sensores con Antón que tenéis colocados en las diversas rías y eso, para que veáis que existe un esfuerzo por parte de la comunidad científica para reportar este proceso, porque somos conscientes de las consecuencias que trae. Y ahora ya vengo a hablar de mi libro. Ahora me dejáis, ¿no?, que hable de mi libro, como dijo Paco Umbral, que tampoco lo conocéis, pero vamos. Paco Umbral fue un escritor, yo parezco la abuela Cebolleta, fue un escritor que le invitaron a un programa de televisión y Mercedes Milá, y entonces llevaba mucho tiempo hablando, tal, Paco, ¿tú qué opinas? Y cuando ya llevaba el hombre hablando media hora, dice, vamos a ver, pero yo es que he venido aquí a hablar de mi libro y no me habéis preguntado de mi libro porque quería venderlo, pues esto igual. Ahora vengo yo aquí a hablar de mi libro. Os voy a presentar a mi enamorado, que es el Estrecho de Gibraltar, donde yo empecé hace muchos años a estudiar, ¿vale? Y que es el auténtico centinela del Mediterráneo. ¿Por qué digo esto? Ahí lo tenéis, ¿vale? Allí tenéis España, aquí tenéis África, y os voy a hablar un poquito de la oceanografía muy levemente, ¿no? Pero vamos a ver. Sí que sabéis que a través del Estrecho de Gibraltar se intercambian las aguas del Atlántico Norte con las aguas del mar Mediterráneo. Pero ¿qué pasa? Que las aguas del Atlántico Norte son más calientes y menos salinas que la del Mediterráneo, porque el Mediterráneo, al ser un mar semicerrado, como decía ayer Joaquín, se evapora. Entonces son aguas más densas porque tienen una salinidad mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasan por el Estrecho de Gibraltar, no es que como cuando abrimos el grifo de agua fría y agua caliente y al cabo del tiempo tenemos agua templada. No, eso no se produce en la vida en el Estrecho de Gibraltar. Y de hecho, si vosotros veis un perfil de temperatura y salinidad del Estrecho de Gibraltar, jamás en la vida se os olvida, porque eso no ocurre en ninguna otra parte del planeta, ¿vale? Tenéis un perfil característico que tú lo ves, esté donde esté, dice, esta es la fingerprint del Estrecho de Gibraltar. Porque tienes en la capa superficial aproximadamente hasta los 200 metros o algo así, dependiendo de la zona, porque en esta zona tenemos más profundidad que en la otra, pero bueno, anyway. Tenéis en la parte superficial la capa de agua atlántica y en la parte profunda la capa de agua mediterránea. Y entre medio hay un Atlantic Mediterranean Interface que le llaman, en el que sí que gradualmente cambian un poco las propiedades químicas y tal, pero que son como el agua y el aceite. Como si en un vaso pones agua y en aceite, eso no se mezcla. ¿Vale? Pues eres capaz perfectamente de distinguir la masa de agua atlántica y la masa de agua mediterránea. Pero es que encima la masa de agua mediterránea no es homogénea. ¿Por qué? Porque en el Mediterráneo se producen o se originan distintas masas de agua, ¿vale? Que eventualmente se unen antes de salir por el estrecho y originan el Mediterranean Outflow Water, el flujo de agua mediterránea, ¿vale? No, o sea, no voy a entrar en detalle, pero que en ese flujo hay, digamos, dos masas principales. Una masa de agua muy vieja, que viene de las costas de Turquía, que se forma allí, que es la masa de agua levantina, y otra, que es una masa de agua más joven, que se forma en el Golfo de León, ¿no?, entre Francia y Cataluña, y que es la Western Mediterranean Deep Water, ¿vale? O sea, quedaros con eso, que el Mediterráneo va por abajo, el Atlántico va por arriba, y el Mediterráneo está formado a su vez por dos masas de agua. Bien, ¿qué pasa? Que el estrecho, esos 43 kilómetros que veis ahí es en la parte ya del Golfo de Cádiz. El estrecho son 13 kilómetros, que yo estoy en Tarifa y estoy escuchando al imán llamar a la oración. O sea, cuando veis desgraciadamente las pateras, es que el estrecho es nada. El estrecho son 13 kilómetros, mal contado. Vale, ¿por qué digo esto? Porque a través de 13 kilómetros tiene que salir todo el agua contenida en 2,5 millones de kilómetros cuadrados, que es lo que mide el Mediterráneo. Y todo el mundo dice, bueno, Mediterráneo, tú sabes, yo me cojo un avión, estoy en 4 horitas. No, pon el Mediterráneo en América. El Mediterráneo es exactamente la misma longitud, la misma extensión que tiene el continente americano. Y todo eso sale por 13 kilómetros. Entonces os podéis imaginar
cuando esas dos masas de agua interactúan en el estrecho, los procesos oceanográficos, aparte de ser la maravilla de la naturaleza que no se da en ninguna otra parte del planeta, ¿vale? La corriente, la velocidad de la corriente que tiene esa masa de agua mediterránea. Eso es un proceso masivo, ¿vale? La oceanografía del estrecho es que es una maravilla. Entonces, ¿qué pasa? Depende, en la parte mediterránea, digamos, enfrente de Algeciras, la columna de agua puede caer hasta los 900 metros, ¿vale? Si hablamos de estrecho propiamente dicho, y en la parte ya atlántica, a la altura de Tarifa, 200. Entonces, claro, ¿qué pasa? Imaginaros que viene de 900 metros de profundidad, tiene que ascender un poco, pasar por el estrecho, y eso va a una velocidad, vamos, de miedo. Pero ¿qué ocurre? Que si tú pones un fondeíto, que lo ha explicado magistralmente Alberto, en la parte profunda del estrecho de Gibraltar, por ahí estás siguiendo la evolución del mar Mediterráneo frente al cambio climático. Porque el Mediterráneo no sale por ningún otro lado, nada más que sale por ahí. Entonces, poniendo un fondeo, midiendo en continuo en la parte mediterránea, eres capaz de seguir la respuesta del Mediterráneo a cualquier tipo de proceso, ¿vale? Entonces yo por eso digo que el estrecho de Gibraltar es un centinela del cambio climático del Mediterráneo. Bien, entonces esto lo hicimos en colaboración, como digo, con mis compañeros de la Universidad de Málaga y del Instituto Español de Oceanografía. Pusimos este fondeíto en el año 2011, donde colocamos sensores de CO2, sensores de pH, temperatura, salinidad, etcétera, etcétera. Y, desgraciadamente, hemos sido capaces de reportar el proceso, el fenómeno de acidificación oceánica en el Mediterráneo. Pero es que previamente, a 2011, pues claro, todo esto depende de muchas circunstancias. Previamente, en el año 2005, habíamos iniciado también, en colaboración con el grupo del IIM, una serie temporal en el estrecho de Gibraltar, que se llamaba GIFT, que ese término fue acuñado por una compañera a la que queríamos mucho, que ya no está entre nosotros, que es Aida Fernández Ríos. Y se ideó este nombre de GIFT, porque sabéis que en inglés significa Gibraltar, o sea, el acrónimo significa Gibraltar Fixed Time Series, pero GIFT en inglés significa regalo, ¿no? O dote. Entonces, claro, como nosotros pretendíamos este sistema de observación y monitorización fuera absorbido, interiorizado por el resto de la comunidad internacional como un sistema de observación de cambio climático en el Mediterráneo, era como fácil de recordar, ¿no? Este término GIF, como así afortunadamente ha sido. Entonces veis ahí que las observaciones que hemos recogido en la GIF a lo largo de todos estos años, pues nos han indicado que las tres rayas que tenéis ahí son las tres masas de agua que las que he hablado antes. La atlántica, que va en superficie, y las dos que forman el flujo de agua mediterránea que sale por el estrecho de Gibraltar. La que viene de Turquía, que es muy vieja, y la que viene de Francia, que es muy joven. Las tres en mayor o menor medida, que me quedan 5 minutos, voy a meter... en las tres está aumentando la concentración de CO2, en las tres está disminuyendo el pH y en las tres está disminuyendo la concentración de carbonato. No me lo estoy inventando. Vamos con barco, medimos, analizamos, ponemos datos. Consistencia, rigurosidad y de acuerdo a protocolos establecidos internacionalmente. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si ahora proyectamos las tendencias que estamos obteniendo en las tres masas de agua de acuerdo a los escenarios del IPCC, nos encontramos con que en las tres masas de agua, antes de final de este siglo, no va a haber condiciones óptimas para que los organismos calcáreos formen sus estructuras carbonatadas, puesto que la concentración de iones carbonato va a decrecer. No nos vamos a encontrar con concentraciones de subsaturación, con situaciones de subsaturación, pero sí con condiciones críticas que se han reportado para muchos organismos calcáreos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que estas masas de agua son las que bañan mi Andalucía. O sea, no estoy hablando de una entelequia, ni estoy hablando de la Antártida, ni estoy hablando de Australia, estoy hablando de toda Andalucía. ¿Vale? Y no solamente desde el punto de vista ambiental ni biodiversidad, sino Andalucía mira al mar como recurso socioeconómico. La mayor parte de la población de Andalucía, bueno, si no la mayor parte, pero muchísima, vive de los recursos. Hay que hacer un uso sostenible del océano, porque vivimos de él. Entonces, esto supone no el colapso solamente desde el punto de vista de biodiversidad, el colapso socioeconómico de la región. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que
gracias al esfuerzo de toda una serie de grupos españoles. Parte de estos resultados se usaron para el informe del IPCC, para el último informe del IPCC. Se reportan además a una base de datos internacional que es la de la UNESCO para seguir los indicadores del Sustainable Development Goal, el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Hay una base de datos gestionada por la UNESCO en la cual tú pones tus observaciones oceánicas, ojo, que tienen un control de calidad, ¿vale? Y así se establecen políticas de mitigación. Y también está incluida la GIF en una red de observatorios internacionales para seguir la Ocean Acidification, y recientemente hemos participado también en un ejercicio con otras series temporales internacionales, ¿no? de control de la acidificación oceánica. Entonces, venga, ya termino. Que no quiero ser catastrofista. ¿Hay soluciones? Sí. ¿Cuál es la solución? Ciencia. Ciencia, que no vendan la moto, ¿eh? La solución es ciencia, como ha presentado antes Alberto. Ciencia y buena ciencia. Y si llamo aquí a alguna vocación, perfecto, no sirve de nada que cojas una pancarta y te vayas como un descerebrado a gritar fuera. No te van a hacer caso. Te van a hacer caso si tú presentas un resultado. Porque, vale, a Galileo lo condenaron, pero ahora nadie niega de Galileo. La ciencia es lo único que nadie te puede negar, por mucho que vaya a gritar con una pancarta. Si haces ciencia, te harán caso. Hay que hacer una mitigación de las emisiones, evidentemente esto es trivial. También podemos establecer otras medidas, como restaurar ecosistemas costeros, ¿no? Mediante manglares, praderas oceánicas, restauración de zonas costeras que están degradadas porque actúan como verdaderos sumideros de CO2, almacenándolo mediante el blue carbon en los sedimentos, y contribuyen también de una manera natural a capturar CO2, etcétera, etcétera. Y sobre todo concienciación a la ciudadanía sobre la importancia del océano, que no se mire solamente a la atmósfera, que también, que llueve y haya dana y eso es un horror, pero que hay que mirar al océano. O sea, convenceros que hay que mirar al océano. Y ya os pongo aquí por si puedo llamar a vocaciones y también para mandar un mensaje optimista. Yo me hice oceanógrafa gracias a mi padre y a este señor que está aquí. ¿Vale? Mi padre, porque era navegante, yo surcaba con él las aguas de la bahía de Cádiz desde que tenía 7 años, y este señor veíamos los sábados por la tarde el mundo submarino, que con su barco Calipso, en el año 70 y tanto, nos enseñaba todo lo que era el mundo marino en diversas regiones del planeta, ¿no? Y ya Cousteau, en los años 70, ojo, los años 70, ya dijo, si fuéramos lógicos, el porvenir sería desolador, porque él ya estaba observando el deterioro, ¿no? en el océano. Decía, pero somos algo más que lógicos, somos seres humanos y tenemos fe y tenemos esperanza. Así que lo que nos toca es trabajar. Y entonces os quiero dejar con este mensaje, que precisamente estamos en la década de los océanos, que tenemos que hacer ciencia para el océano que queremos. ¿Vale? Y entonces, por favor, llevaros el mensaje que decía ayer Joaquín, el mensaje que todos estamos tratando de transmitir, que hay esperanza, hay futuro, pero tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar no con pancartas y dando gritos, sino concienciando a los políticos, con ciencia y con conocimiento sólido de que se puede revertir esto si se toman las medidas adecuadas. Porque revertirse se puede revertir. Espero que os haya gustado.